Bueno, en este video voy a explicar un trabajo realizado para la implementación de una red de aprendizaje profundo convolucional en hardware, en un dispositivo FPGA más específicamente. Ese fue el objeto del trabajo realizado. Bueno, un pequeño temario de las cosas que voy a desarrollar lo más brevemente posible para no consumir demasiado tiempo en este video. Los objetivos del trabajo y nuestras expectativas fueron, bueno, en principio poder elaborar una plataforma para implementar eh, una, una red neuronal convolucional en un dispositivo FPGA. Es decir, poder elaborar algún tipo de plataforma que nos permita entrenamiento mediante parametrizar cualquier tipo de red dentro de un dispositivo de hardware. Estimar sus valores de performance y, bueno, comprobar la eficiencia de técnicas de pruning que ahora voy a desarrollar para entrenamiento de la red, de modo de minimizar los recursos de cómputo y verificar que las tasas de inferencia de nuestra red estén dentro de los valores adecuados, ¿no? O sea, que realmente funcione comparativamente bien respecto a otras plataformas. Vamos a algunos conceptos preliminares para poder entender. Nosotros tuvimos que explorar un método que se llama pruning porque es justamente un método de compresión que implica poder remover pesos o coeficientes de un modelo que ya entrenamos y digamos, de modo de terminar removiendo o nodos, o sea, neuronas, o coeficientes, pesos, ¿sí?, que no sean necesarios. Obviamente lo que se busca es no afectar la performance, ¿no? Una forma de lograr la performance y la exactitud de la red, ¿no? Bueno, la parte más fácil es eliminar pesos, ¿sí? Para eliminar un peso lo que hacemos es colocar 0 en ese coeficiente, es decir, lo anulamos. De modo que lo que hacemos es dispersar más nuestra red, hacemos una red más dispersa, con menos nodos, con menos pesos, con menos cálculos, ¿sí? Entonces disminuimos el número de parámetros, disminuimos el número de cálculos necesarios para implementar la red cada vez que se utiliza, pero mantenemos la misma arquitectura. Y otra forma es remover directamente nodos de la red, ¿no? Es decir, modificando la arquitectura, pero manteniendo la precisión de inferencia intacta, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer pruning, este recorte, este podado, así también se lo conoce a pruning? Nada, las redes son altamente eficientes como estimadores de familia de funciones, ¿sí?, para resolver un problema determinado, y las redes neuronales son las responsables del enorme progreso que hemos tenido en el campo de Machine Learning. Pero la cantidad de recursos de cómputo que consumen cada vez que tenemos que ejecutar un test, al sintetizarlas en hardware involucran demasiados recursos y muchas veces comprometen el uso comprometen seriamente la capacidad del hardware en el cual la vamos a ejecutar. Entonces, estas técnicas, que si bien existen desde los años 80, se empezaron a usar mucho en la última década, cuando empezamos a hacer redes de aprendizaje profundo, porque justamente las redes de aprendizaje profundo son generalmente convolucionales y entonces tienen muchas capas y esto involucra muchos recursos de cómputo. Cuando lo queremos poner en hardware, si tenemos una PC o una aceleradora gráfica, tal vez no es un problema, porque los recursos están ahí. Pero cuando tenemos que implementarlo en hardware y el objetivo es poner esto en algún dispositivo portátil, digamos que estamos más estrechos de recursos, ¿sí? Hay un trabajo que nosotros leímos que nos pareció interesante, es que está aquí, el estado de las Neural Networks en Pruning, que es un trabajo donde los autores hacen un repaso realmente muy interesante y muy exhaustivo de un montón de técnicas de pruning y analizan los pros y contras de cada una, qué cosas consiguen y qué cosas resignan, porque como todo método de optimización paga siempre algunos costos. Bien, la cosa es qué es lo que tenemos que eliminar, cómo determinar qué es lo que tenemos que eliminar. Y bueno, hay heurísticas, ¿no?, que podrían indicar que, bueno,
nodos o coeficientes menos importantes son los que, basados en pesos o basados en funciones de activación, en el caso de que sea un nodo, digamos, podrían darnos unos indicios, ¿no? La opción más simple es eliminar los pesos menores, o sea, asignarle valor 0, eso es eliminar un peso, ¿no? Digamos, se espera que los coeficientes de valor más cercano a 0 sean menos relevantes a la salida, entonces directamente los anulamos y nos evitamos esos cálculos. Y si queremos eliminar ya nodos, o sea, neuronas, podemos aplicar la norma de regularización L2, pero digamos, lo más apropiado, lo que más se recomienda en los trabajos que hemos visto, es observar el comportamiento durante su activación, o sea, qué salida arrojan cada vez que vos la activás. Eso lo podés, durante el entrenamiento, vos lo podés resolver. Una neurona que se activa y rara vez arroja valores significativos, ¿sí? Evidentemente, si los valores que arroja esa neurona cada vez que la activamos no son valores significativos, sino que son valores de salida muy pequeños, rara vez va a tener peso en la función final de la red, en el resultado de la tarea. Y otra cosa que podemos observar es grupos de neuronas que arrojen valores muy similares. Si arrojan valores muy similares, podríamos considerarlas redundantes y también eliminarlas con este criterio, ¿no? Y no debería afectar el comportamiento de inferencia de la red. Bien, entonces pruning es esta técnica, ¿sí?, que se realiza durante el entrenamiento, que digamos nos obliga después a reentrenar la red sin estos nodos y ir eliminando por cada época, ir eliminando elementos hasta llegar a una convergencia donde podamos tener y comparar, por supuesto, los valores de inferencia, los valores de exactitud y de dispersión que tenemos, que sean comparables al entrenamiento inicial. Eso lo vamos a ver en los resultados. Y la otra cosa que necesitamos básicamente describir es, por las dudas, ¿qué es una FPGA? Bueno, una FPGA es el acrónimo es Field Programmable Gate Array. No voy a ahondar mucho porque es muy complejo el tema, pero es una red de compuertas, de elementos lógicos configurable, que se pueden interconectar de determinada forma mediante un lenguaje de descripción de hardware. Son muy flexibles, son altamente paralelas, ¿sí? Y por supuesto, para hacer aplicaciones real time son extraordinariamente aptas, digamos, porque permiten paralelizar casi hasta donde nos da la gana, o mejor dicho, hasta donde nos dan los recursos que tiene nuestra FPGA. Entonces es una red, es una gran matriz de elementos lógicos, como vemos acá, que se llaman celdas, digamos, bloques de celdas en realidad, que se interconectan mediante switches, y el lenguaje de descripción lo que hace es activar estos switches y conectarlos o no, y entonces implementar determinadas funciones lógicas de acuerdo a lo que nosotros le describimos. Bien, ¿qué utilizamos para el trabajo? Bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos algunas placas de Digilent llamadas Saibo, usan un chip que es el Zinc 7010 de Xilinx, que tiene procesadores ARM Cortex A9 integrados. Eso es muy interesante porque los combina con la FPGA, que es la FPGA es de la serie Arctic 7 de Xilinx. Es una FPGA bastante conocida y bastante poderosa. Además, externamente a la FPGA tienen una memoria de DDR3 de 512 MB, y la FPGA internamente tiene una memoria de 240 KB, que es la memoria interna de la FPGA. Bueno, este es el diagrama interno. Acá podemos tener uno o dos cores dependiendo del chip que compremos, de la línea 7000, ¿no? El Zinc 7000 puede tener modelos con un solo core y modelos dual core. Esos tienen memoria caché, tienen todo acá, tienen el resto de periféricos, como para componer un SoC, un verdadero System on Chip, que además tiene un FPGA, ¿sí? Y tiene recursos de bus AXI para poder interconectar la FPGA directamente a los pines de los procesadores. Entonces, en suma, acá adentro podés correr un sistema operativo Linux y hacer un driver para lo que hagas en la FPGA, ¿no? Y la FPGA conectarla mediante conectores AXI al mismo bus que tiene el procesador y poder interactuar, que es básicamente lo que hicimos
en el proyecto. Bueno, el diagrama en bloques es lo que estamos viendo acá. Esto es lo que nosotros implementamos. O sea, a ver, nosotros tenemos aquí nuestro sync, ¿sí? Y esto es lo que hicimos en la FPGA, ¿no? En la FPGA, acá están los módulos que, digamos, para ir describiendo, ¿no? O sea, acá tenemos el sync, que es la parte central, donde teníamos la CPU, donde tenemos los Cortex, ¿sí? Aquí tenemos la RAM externa y la block RAM interna de 240K, ¿sí? Lo que nosotros después tuvimos que resolver acá es cómo intercomunicar estas dos memorias a través de nuestra lógica que está aquí adentro. Un controlador de DMA que ya viene incluido, y ahí tenemos unidades de cómputo de SP que son las que usamos, y el resto de los módulos que fueron el de pooling, el sumador y el módulo controlador que compusieron nuestro diseño. Y aquí un conector AXI para poder interactuar todo nuestro diseño con la CPU. Bueno, entonces, ¿cómo funcionó esto? La CPU obtenía las imágenes que le bajamos del set de entrenamiento desde la RAM dinámica del sistema, de los 512 megabytes, una memoria bastante generosa, digamos. Guarda las imágenes ahí, luego le avisa al hardware que inicie el procesamiento mediante nuestro hardware era un dispositivo AXI slave, ¿no? O sea, obviamente no era master, era un slave. Entonces la CPU le avisa cuando quiere procesar, el hardware lo que hace es copiar a través del controlador de DMA, digamos, hay todo el traductor de capas que se llama así nuestro hardware, lo que hace es avisarle a este controlador que quiere hacer una transferencia desde la memoria DDR3 a la block RAM. Realiza la transferencia, se activan a partir de que están los datos en la block RAM los módulos principales de nuestro diseño y se ejecuta la red. Cuando está el resultado, el traductor de capas le avisa al controlador de DMA que tiene datos y que los necesita guardar en la memoria para que los lea la CPU, y el controlador de DMA realiza la transferencia. La CPU lee los resultados, dado que el slave, nuestro traductor de capas, le avisa, por acá, le avisa mediante una interrupción que tiene datos para que lea. Ese es el resultado de la red. Bueno, ¿cómo validamos el diseño? Utilizamos una ResNet 20. Aquí tenemos un diagrama. Y esto es la cantidad de parámetros que tuvimos que resultaron de nuestro estudio, y la cantidad de giga operaciones realizadas, ¿sí? O sea, 0,046 giga operaciones. Estos son los dos trabajos en los que nos basamos para estudiar un poco esto. Y bueno, y el set de datos que usamos es el CIFAR 10, que se compone de 60.000 imágenes, es un set reducido. Ahí tienen las categorías de imágenes, 50.000 para entrenamiento, 10.000 para validación, y ahí hay un paper medio como que hay que leer para esto, digamos, para trabajar con imágenes pequeñas. Las imágenes son de 32 por 32. En cuanto al entrenamiento, lo que hicimos fue, bueno, utilizar la librería Keras y TensorFlow. Hicimos un primer entrenamiento en Keras, luego obtuvimos una exactitud del 86,82, luego hicimos una cuantización y con un segundo entrenamiento para reducir el tamaño de los números. Pasamos de números de 32 bits a números de 8, ahora lo voy a explicar, mediante facilidades de la biblioteca Keras, y llegamos a mantener prácticamente, como puede verse, la exactitud. Y luego hubo dos entrenamientos con pruning, uno con pruning uniforme y otro con una técnica que nosotros desarrollamos, que es pruning por grupos, ¿sí? Que las voy a explicar, obteniendo en el primer caso una muy buena exactitud, mejor inclusive que la segunda versión, y resignando un cachito de exactitud con el pruning por grupos, que voy a explicar los motivos. Bueno, entonces, una vez que entrenamos la primera versión, miramos los resultados y aplicamos una cuantización para reducir el tamaño de los coeficientes, ¿no? Y nos quedamos con
salidas de capa de un bit de signo, 3 bits de parte entera y 4 de parte fraccionaria para la salida de cada capa, es decir, un punto flotante de un bit de signo, 3 de parte, punto fijo, un bit de signo, 3 bits de parte entera y 4 de parte fraccionaria. Estoy tratando de hablar rápido para que el video no sea demasiado extenso. Y los coeficientes, digamos, 2 bits para la parte entera y 5 para la parte fraccionaria. Es decir, acá estamos resignando bastante precisión. Por eso es que la precisión baja un poquitito, ¿no? Después en el segundo entrenamiento. Para el pruning uniforme lo que hicimos fue forzar a cero determinados coeficientes en las capas, ¿no? Es decir, tratar de que cada capa comience al principio del entrenamiento, en las primeras épocas, con bastantes coeficientes, e irlos reduciendo conforme avanzamos en las capas, ¿sí? Entonces llegamos a reducir más o menos un 80%. Acá tenemos algunos gráficos que muestran cómo se fueron reduciendo, o sea, el factor de cero, ¿no? Cuántos coeficientes fuimos reduciendo hasta llegar al 80% a medida que avanzamos en el entrenamiento. Y el pruning por grupos, bueno, para el pruning por grupos tengo que decir que esto es una de la celda básica de procesamiento, es un multiplicador y un sumador. Básicamente, el multiplicador multiplica la entrada con el peso, ¿sí? Los datos y los coeficientes. Eso lo toma con un multiplexor, donde puede tomar esa suma o una entrada de sumas parciales de otra etapa previa, y acá realiza la suma, las sumas parciales, ¿no? Esto se agrupa en matrices, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es tener en cuenta esta arquitectura. Entonces decimos, si en lugar de reducir coeficientes por capa, reducimos coeficientes por cada matriz, ¿no? La idea es recortar de la forma que más nos conviene respecto al hardware. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es grupos de coeficientes para cada matriz, anularlos. Entonces, si los datos cargados en el buffer FIFO son nulos, ¿no? Esta unidad de cómputo, todo lo que tiene que hacer es copiar esto acá. No hace ninguna cuenta, no hace la suma ni la multiplicación, es simplemente una copia. Entonces acelera mucho y utiliza muchísimos menos recursos, ¿no? Porque utilizamos menos multiplicadores y menos sumadores, que era lo que nos estaba complicando. Entonces directamente leemos el valor que se encuentra y lo pasamos a la salida. Esta es la forma en que se comportaron, o sea, el pruning uniforme tuvimos básicamente para todas las etapas el mismo valor, y en el pruning por grupos, al principio del entrenamiento, a medida que fuimos avanzando en las etapas de convolución, al principio quitábamos pocos coeficientes y íbamos agregando coeficientes a medida que la red iba aprendiendo. Entonces logramos una eficiencia mucho menor, ¿no? La cantidad de cuentas realizadas son bastante menores. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Bueno, porque hay algunos desafíos que tuvimos que sortear que son conocidos. La memoria interna del FPGA es chiquita, 240 kilobytes, ¿sí? Los parámetros de la red neuronal eran muchos, 153.178, ¿sí? Esto nos llevaba a 150 kilobytes y nosotros teníamos solamente 240 kilobits. Gran parte del proyecto entonces fue cómo resolver este problema. El 7010 encima es el más chiquitito, digamos. Esto podría traducirse rápidamente en éramos tan pobres. Tenemos la placa más chica de todas y bueno, tuvimos que hacer un gran trabajo de optimización para poderlo meter. Y al final del día, estos fueron los recursos que pudimos utilizar, ¿no? Donde las LUTs, la block RAM estaba hasta las manos y los DSP, que son los slots DSP que tiene nuestra placa, fueron las cosas que más se consumieron. Luego flip-flops, root, RAM, entrada, salida y otras cosas prácticamente no son requeridas, pero por las características de la aplicación. Aquí tenemos un RTL para dar una complejidad, para dar una idea simplemente de la complejidad de lo que es la red de hardware comprometida. No estamos viendo nada útil, pero este es lo que uno ve cuando ve cualquiera de los módulos del proyecto. Lo mismo cuando quiere detenerse a analizar sus señales y todas las cuestiones, ¿no? Es bastante complejo, digamos. Hay que hacer bastante zoom para mirar detalles acá cuando algo no funciona. Bueno, y en cuanto a los resultados, bueno, acá tenemos para el entrenamiento con Keras, con pruning y con pruning por grupo. El pruning selectivo primero y el pruning por grupo, que este es el tradicional y este es el que nosotros ideamos de acuerdo a nuestro hardware. Utilizamos el test con 10.000 imágenes y básicamente vemos que hemos resignado algún punto
de exactitud en nuestra red, y que el tiempo total sí se aceleró bastante, es un trade-off. Y lo mismo el tiempo por imagen realmente sigue siendo muy bueno. Igualmente los resultados son muy buenos con cualquiera de los entrenamientos. El problema que teníamos acá eran los recursos. Y bueno, la cantidad de operaciones realizadas en cada caso, ¿no? Bueno, a 70 MHz, ¿no? El tiempo por imagen es lo más interesante que nos pareció. Y como conclusión, implementamos entonces en el acelerador una red completamente funcional, capaz de ejecutar una variedad de arquitecturas, simplemente hay que entrenarla. Verificamos que puede utilizarse gracias a un driver de Linux bastante genérico que desarrollamos para el hardware desarrollado, para la FPGA. Y verificamos que la técnica de pruning no uniforme no acelera la ejecución, ¿sí? Y hubo que encontrar otra técnica para maximizar un poco la aceleración y lograr algún efecto mejor en el uso de recursos. Y la diferencia entre la exactitud de los modelos que ejecutamos sobre el FPGA versus el mismo modelo ejecutado en una PC, bueno, lo tuvimos que terminar atribuyendo al framework, a Keras, ¿no? Que no puede simular internamente la aritmética elegida para el proyecto, ¿no? Tiene alguna dificultad con eso. Acá estamos estimando, para ver con otros modelos de FPGA, modelos mejores de las Sync, ¿no? la 7020, la 7030 y otras FPGAs, una proyección de cómo se podría desempeñar esto, a qué frecuencia podríamos trabajar, cuántos DCP tenemos para trabajar y cuántas giga operaciones podríamos ejecutar, ¿no? Estuvimos nosotros acá en 2,4 más o menos y podríamos llegar a mucho más, poniendo esto en FPGAs un poquitito más potentes, ¿no? Siempre considerando que los aceleradores van a trabajar con números de punto fijo en 8 bits. Bueno, algunas referencias adicionales que consultamos y bueno, eso es todo el trabajo. Espero que haya resultado interesante.